La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gustavo Ich, él es analista político. Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Gracias más bien a ustedes por la invitación. Siempre es un honor compartir este espacio con su audiencia. Hemos visto los ciudadanos que según quien presente las encuestas y se ven unos cambios drásticos entre una y otra. A veces aparece uno que estaba de último de primero, luego aparece de segundo, de tercero, van cambiando según quien contrate esa encuesta, ¿no? ¿Se puede, cree usted, utilizar estas herramientas que son las encuestas como una fuente verídica de información hoy en día? Es una pregunta sumamente importante. Lo que está pasando en Ecuador alrededor del manejo de las encuestas ha pasado también ya en otros países de la región y del mundo. Eventualmente se equivocan por errores técnicos o de enfoques, o porque técnicamente los cuestionarios no fueron bien realizados. Bueno, hay una serie de factores, pero cuando las encuestas entran a jugar como actores políticos de los procesos electorales o plebiscitarios, hay que tener cuidado. Hay que entender que una encuesta no es nada más que la radiografía de lo que puede estar pensando un ciudadano entrevistado en ese momento. Eso vale la pena aclarar, Gustavo. Eso es importantísimo que la ciudadanía conozca, ¿no? Si las encuestas evalúan lo que va a pasar el 20 de agosto, el día de las elecciones, o lo que pasaría si las elecciones fueran en el momento en el que están siendo encuestados. Exactamente, o sea, las encuestas no son predictivas. Las encuestas buscan establecer cierto tipo de conocimiento situacional sobre el qué, ¿sí? De algún hecho, y numéricamente establecer las conexiones que pueden existir. Es decir, averiguar cuánta gente piensa que alrededor de qué tema o de qué situación, cuál es su percepción respecto a lo que está ocurriéndole o a lo que está ocurriendo en un entorno que le puede resultar familiar. No llegan a más. Las encuestas son solo uno de tantos instrumentos de investigación cuantitativos que técnicamente se han modernizado y que permiten establecer con muchos mayores niveles de certidumbre lo que puede pasar. ¿Por qué razón? Porque no les interesa el número, ¿sí? No van al cuántos, van a las razones, van a los porqués. ¿Por qué la gente piensa lo que piensa sobre un tema, sobre un gobernante, sobre un candidato, sobre una situación? ¿Y por qué en elecciones reacciona como reacciona? Hay patrones que se repiten eventualmente, pero otros son muy distintos porque ninguna elección es exactamente igual a la anterior. ¿Y cómo considera usted que se han ido marcando, moviendo cada uno de los candidatos que buscan ocupar el segundo lugar? Bueno, en términos de la campaña, lo que yo he podido ver es que son campañas repetitivas, muy carentes de imaginación, totalmente volcadas a las redes sociales, algunas con mejor estrategia que otras, pero no están hablando de los temas fundamentales que le preocupan a la ciudadanía. A ver, si hacemos, simplemente nos conectamos con lo que dicen las encuestas, es decir, al cuántas personas piensan que sobre un tema, tenemos que casi el 88% de las personas afirman que la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas por los que atraviesa el país. Hace apenas 2 años, desde 2 años en adelante, el tema que más preocupaba era la economía y ligada a la economía, el desempleo. Hoy eso ha variado en poquísimos meses y se deja ver en la campaña electoral. Hay que ver cuál es la percepción y las razones de la gente sobre esto. La gente que ha sido entrevistada por técnicos de otros países. Yo le confieso, Gisela, que yo trabajo desde hace años en esto y prefiero, con todo el respeto que les tengo a los encuestadores nacionales, prefiero trabajar con técnicos de fuera porque creo que ahí encuentro mayor objetividad. ¿Y qué dicen los técnicos de fuera?
Sí, ¿O cuál es la diferencia entre lo que dicen los técnicos de fuera y lo que dicen los de acá? Mire, ahora IMACEN, por ejemplo, que es una encuestadora que no solamente hace investigaciones electorales, sino de otro tipo, tiene más de 30 años en el mercado. Aquí en el país ha establecido algunas notas, algunos hitos muy interesantes, muy importantes en al menos 3 o 4 intervenciones que ha tenido. Y yo he mirado la encuesta que han trabajado del 21 al 26 de julio y que salió a la luz en los últimos días, y ahí se evidencia que 7 de cada 10 personas piensan que es la peor crisis del Ecuador en su historia. Es decir, no piensan que es la peor crisis solamente de seguridad o de delincuencia. Piensan que es una crisis global, general, donde sí, en primer lugar, de la preocupación ciudadana está la inseguridad y la delincuencia, luego el desempleo, pero por largo, Gisela, o sea, no es que le sigue de cerca. A duras penas en los mejores lugares hasta donde se ha llegado con una muestra de 1.500 personas, llega al 11%. Eso es una cosa que antes no habría pasado. Luego está la salud, luego está otro tema que le estaba golpeando mucho a la ciudadanía, que es la migración, que supone también la ruptura familiar, que es una cosa que está pasando y eso se da justamente por la necesidad de empleo, que aquí no lo encuentran. Sí, por la necesidad de empleo y también además del tema de la seguridad, a la delincuencia, por el miedo a que atenten contra los negocios, los emprendimientos y la vida de las personas. Y eso sí lo tienen bien claro los candidatos, ¿no? Porque hablan de seguridad, hablan de salud y de empleo, además de también he escuchado a la mayoría que no se quieren enmarcar ni en la izquierda ni en la derecha, que son en el del intermedio. Ese discurso lo tienen creo que todos, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo podría con ese panorama el electorado decidir entre el pelotón de candidatos que buscan llegar no a la primera, sino o sea, no como primeros, sino como segundos, porque todos están peleando el segundo lugar, no el primero, al parecer. Así es. Mire, Gisela, es que usted acaba de mencionar una cosa que me parece realmente muy inteligente de su parte. Es un pelotón de candidatos. Pelotón donde usted no encuentra una sola figura que destaque, que pueda ser percibida por el elector como un líder de carácter nacional, menos todavía. Y le cuento un dato que a muchas personas puede sorprenderles y no agradarles. En virtud de esa ausencia de liderazgo y de que estamos en una elección sui generis prácticamente donde tenemos un pelotón de interesados en llegar segundos, el dato interesante es que la imagen positiva de un líder que está afuera y que es muy controversial ha subido del 45.3% en abril de este año al 57.9% en julio. La razón es el fracaso del que se queja gran parte de la ciudadanía, la ausencia de ese liderazgo presente desde hace mucho tiempo, y el contexto de la elección donde nadie cumple con ese atributo, porque la gente lo que necesita es certezas de qué va a pasar con la institucionalidad. Salgamos del tema de la seguridad, que es lo que hablan toditos los candidatos, porque solo saben leer los números de las encuestas, pero no saben interpretar, no saben profundizar en investigación. Entonces, claro, como y eso es básico para generar una estrategia, ¿no? Es la seguridad. Todos hablemos de la seguridad. Después, todos hablemos del empleo. Ni siquiera lo dicen bien cómo lo van a resolver. Y además que es imposible resolverlo en tan corto tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Pregunta la ciudadanía encuestada, con el tema del quiebre de la institucionalidad política en su conjunto. Es decir, no hay ningún respeto, no hay ninguna confianza en las instituciones. No hay credibilidad en las instituciones. Hay mire, solo le nombro 3, Gisela. El CNE, que es el organismo encargado de llevar adelante este proceso, tiene tan solo el 26% de aceptación de su gestión. La Corte Constitucional, a la que le toca dirimir alguna diferencia que se pueda producir en medio de estas elecciones, tiene un 21.8% de confianza, y el Poder Judicial un 16.9%. Es decir, ¿por qué no hablan de eso los candidatos? Esperemos que en el debate se hable de eso y de otra preocupación enorme que tiene la ciudadanía. Otro tema, Gustavo, del que también hablan mucho los candidatos, les he escuchado por lo menos a los 8 candidatos a la presidencia que ofrecen mantener la dolarización. La mayoría la defiende de forma clara y concisa, pero también hay quienes muestran unos ciertos matices que han preocupado a la opinión pública. Pero este solo
uno de los temas que genera muchísima polémica y que los 8 candidatos parecen escoger no tomar posturas muy radicales, ¿no? También hablan del tema de respetar los derechos humanos, pero con mano dura. Lo dicen los 8 también, ¿no? Se vive, al parecer, una campaña que es súper light, donde ninguno de los candidatos ha escogido tomar posiciones fuertes sobre temas que son polémicos, pero a la vez son preocupaciones claras de la ciudadanía. Son las preocupaciones reales de la ciudadanía, Gisela, las que están apareciendo cuando las encuestas preguntan lo adecuado y publican los medios lo que realmente interesa más allá del evento electoral por sí mismo, porque es una elección trascendental. Si volvemos a equivocarnos, yo no quiero pensar en el país que vamos a tener en muy corto tiempo. No nos olvidemos que también se eligen asambleístas y es muy probable que muchos de ellos repitan su curul. El correísmo ha mencionado que calculan que no van a tener menos de 67 asambleístas, es decir, que vamos a tener una asamblea fragmentada. Y luego tenemos el tema de la consulta popular sobre si mantenemos el petróleo bajo tierra en el Yasuní y decimos no a la minería. ¿Por qué? Porque la gente, los pequeños emprendedores, los agricultores, los pequeños comerciantes saben las implicaciones que tiene para el país. Primero, una extracción minera ilegal y descontrolada del oro que le pertenece al Ecuador, generando una contaminación enorme hoy por hoy en el Napo, ¿no? Tiene una enorme preocupación de lo que está ocurriendo alrededor de las Islas Galápagos con la presencia de la flota pesquera de la República Popular China, que desde hace algunos años ha generado más de un dolor de cabeza a los gobiernos ecuatorianos. Y hay una desconfianza enorme sobre el por qué no se conocen los detalles del acuerdo comercial firmado entre los dos países, porque una potencia como es la China, comerciando con un país tan pequeño como el Ecuador, va a tener muy probablemente ventajas que puedan perjudicar desde las relaciones laborales hasta los niveles de trabajo que actualmente y de emprendimientos que actualmente se dan en el país. Uh-huh. Y sobre eso no se dice nada. Entonces, las elecciones producen una reacción ciudadana en un momento dado que puede sorprender a muchos políticos. Tenemos un candidato que viene que es un empresario, un alto empresario, que viene de trabajar en el tema de seguridad. Y mire usted el puesto que ocupa en las encuestas. Por más que se disfrace ahí de ramo, pero es que la campaña en sí ha sido muy ambigua, ¿no? Moto, eso no le garantiza llegar primero. La gente piensa mucho más allá. Pero es que en general también es que estas posturas que no son claras, en donde hay campañas que son tan ambiguas y que la verdad todos dicen exactamente lo mismo y ofrecen casi lo mismo, creería yo que le están restando oportunidades al electorado para poder tomar una decisión sobre a qué candidato doy mi voto. Exactamente, a mí me parece también, y coincido mucho con usted en ese sentido, porque las campañas electorales, aparte de ser ese evento tan importante, suelen ser grandes distractores de las cosas que se esconden detrás de estos eventos, donde mucha gente se entusiasma, mucha gente consigue un trabajo de un mes, de 2 meses, de una semana, se activan algunos emprendimientos, hay contactos a veces o roces muy fuertes entre los candidatos. Esta más bien ha sido una campaña en la que esos roces no se han producido, no ha habido violencia entre los candidatos, pero finalmente, insisto, no se toman en cuenta los temas que a la ciudadanía realmente le interesan. ¿Cree usted? Si fuera de ese distractor, Gisela, si fuera de ese distractor, en el debate... Eso le iba a preguntar. Eso justamente le iba a preguntar. Y se da la posibilidad. ¿Cree usted que sea la oportunidad del debate? De esta ambigüedad. ¿Cree usted que usted ya leyó el manual, ya conoce cómo es el procedimiento del debate? ¿Cree usted que esa sea una buena herramienta para darle a la ciudadanía esa oportunidad real de diferenciar entre las propuestas de cada uno de ellos y conocer a profundidad cuál es su línea para gobernar el país? Sí, me parece que hay una responsabilidad enorme de las personas que van a coordinar el debate, que van a manejar el debate.
Es una tarea importantísima. Hay dos corrientes de colegas consultores. Hay una que sostiene que los debates no sirven para nada. Si Nixon y Kennedy vivieran, le dirían y le demostrarían exactamente lo contrario. Yo soy de la corriente de consultores que opinan que eventualmente, no siempre, los debates pueden marcar cierta diferencia entre los indecisos, entre los votos blancos, entre la gente que está confundida por la falta de información o por lo que usted señalaba, por la ambigüedad de los argumentos. Entonces, sería una oportunidad de oro para que digan sincera y honestamente y hasta se comprometan el día del debate. ¿Qué van a hacer con la dolarización? Porque yo creo que desde que fueron gobiernos vinieron manifestando que nunca el país debió dolarizarse y ahora un candidato a la vicepresidencia habla de la ecuadolarización. Habló hace semanas atrás, muy pocas semanas atrás, del que el modelo a seguir sería Venezuela. Bueno, ya rectificó otra vez, ¿no? Porque siempre dice una cosa y después rectifica, ¿no? Ya rectificó, claro, sea porque la línea se dio cuenta que no fue una buena estrategia, se le fue la lengua, yo no sé, pero eso suele ser común parece en ese sector de los candidatos. Pero yo sinceramente sí creo que el debate es una excelente estrategia, herramienta para que los ciudadanos conozcamos. Sí. Obviamente es muy largo, son muchos candidatos y hay un formato bastante rígido, si bien los periodistas creíamos que iba a ser mucho más amplio y podernos mover en un ámbito en donde podamos preguntar, cuestionar. Hay un formato que es bastante rígido, si bien vamos a tener una mejor medida de acción, pero la verdad lo que creo que hay que valorar en el debate es que se ha abierto la posibilidad de que ellos puedan interpelarse entre ellos más directamente, ¿no? Y eso es importante. Ellos tienen una mayor participación y ojalá ellos lo entiendan también, los candidatos, como una oportunidad para que la gente... Mucho, yo también. En innumerables ocasiones hay líneas rojas en las que los jefes de campaña o los consultores políticos que trabajan alrededor de las candidaturas acuerdan no traspasar, no transgredir. Y si uno mira cómo está compuesto el pelotón de candidatos, usted encuentra 4 empresarios de alta gama, o sea, 4 empresarios que representan a fuertes intereses económicos en el país. Tiene a 2 políticos que la gente los está calificando desde hace rato como chimbadores, es decir, que aparecieron y no tienen la más mínima oportunidad, más que la de restar quizás votos a alguno de los otros candidatos. Tiene un ex activista ambientalista que luego llegó a la Asamblea y que luego terminó en la Asamblea defendiendo al régimen, de las críticas que le hacían los otros bloques. Y finalmente tiene solamente un candidato que se ha mantenido desde hace algún tiempo en el discurso original, que es un candidato que pertenece al sector ambientalista. Luego apuestan a que los jóvenes, como son el 33% del padrón, hay que dirigirse a ellos. Son la mayoría. Pero a ver, los jóvenes no son tontos, ¿no? A los jóvenes además están buscando contenido. Le cuento que según esta investigación, el sector que más se opone a que la Asamblea ratifique el convenio internacional que se había firmado con la China y que está más fuertemente informado y dispuesto a defender el cese de actividades que perjudiquen al medio ambiente, tanto en la Amazonía cuanto en las Galápagos o en cualquier otro sector, son los ciudadanos de entre 45 a 55 años. Entonces, van a cometer muchos errores estratégicos si solamente están trabajando con encuestas, si solamente están mirando cuáles son los 3 principales problemas que preocupan a la ciudadanía y no están viendo el conjunto, no están hablando con la gente, no están conectando con la gente. Y luego vienen las sorpresas que van desde apagones electorales hasta votos vergonzantes o una serie de situaciones que terminan por poner en el primer sitial o en este caso en el segundo sitial, dadas las preferencias ya manifiestas de muchos electores, para que toda la ciudadanía tome en segunda vuelta una decisión, lo cual es también una incertidumbre. ¿Qué tal que esto se resuelve en primera vuelta, tal como van las cosas? Bueno, hay algunos expertos, analistas políticos que dicen que eso no va a pasar, que definitivamente tendremos una segunda vuelta. Esperemos que así sea, que creo que esto nos ayudaría o le ayudaría a todos los electores a poder definir mejor la mejor opción para el país. Yo le agradezco mucho, Gustavo. Para eso.
Yo le agradezco a usted, Gisela, por la invitación. A sus órdenes siempre. Una buena tarde. Gustavo Ich, analista Igualmente. político. Noti